Muy buenas tardes, la FIL Lima les da la bienvenida. Agradecemos a nuestros patrocinadores, la Fundación BBVA y el grupo RPP que hacen posible este evento. Los invitamos a visitar nuestra plataforma en www.fillima.com.pe, donde podrá encontrar el programa cultural y una gran variedad de libros en las más de 100 tiendas disponibles. A continuación, le invitamos a la presentación del libro El amanecer de amaneceres. Participan Pedro Novoa y Gabriel Saxton Ruiz. Esta actividad está organizada por Editorial Apogeo. Vive la experiencia FIL ahora desde el mundo digital. Gracias. Buenas tardes a todos. Realmente es un honor y un gustazo estar con ustedes y compartiendo este espacio virtual con el gran escritor peruano Pedro Novoa. Gracias, Pedro, por la invitación de comentar tu última novela, El amanecer de los amaneceres, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación. Una de las obras ganadoras del Premio Estímulos Económicos del Ministerio de Cultura, El amanecer de los amaneceres, narra la historia de Agapito, militante senderista que muere en un atentado frustrado en la base naval de Ancón. La novela gira en torno a los recuerdos y reflexiones del mismo combatiente. En gran parte de la obra, el autor apuesta por un narrador en segunda persona y por una estructura donde abundan los saltos en el tiempo mediante flashbacks y flash forwards. La novela toma como punto de partida la idea de la resurrección simbólica del luchador fallecido, expuesta en el poema de César Vallejo Maza, de su libro España aparta de mí este cáliz, intercalados con las memorias de Agapito, también conocido por su nombre de guerra, Alvarito, son los constantes cambios de punto de vista y perspectiva. El lector presencia episodios de la vida de otros personajes, principalmente la mamacha, madre de Agapito, que antes era profesora de literatura en la Universidad de Huamanga, pero en el presente vive en un estado de delirio permanente, babeando y comiendo tierra, y de vez en cuando declamando versos de Vallejo ante sus 4 perros. Sinforosa, la esposa de Agapito, una mujer lindísima, incondicional devota de José María Arguedas, el pequinés, viejo camarada guerrillero, un militante de acero, según el narrador, y finalmente la hija de Agapito y Sinforosa, una niña inteligente, inquisitiva y creativa. Una de las escenas más memorables de la novela ocurre en el velorio de Agapito. Los participantes sufren una emboscada por parte de las fuerzas del Estado que termina en una masacre indiscriminada. Evocando hechos reales y trágicos de nuestra historia, las víctimas de la matanza son posteriormente arrojados a una fosa común. En boca del narrador se vislumbra la siguiente reflexión, y cito: «La memoria de tu patria era una fosa común. No supiste, no quisiste, sino entenderla como una vulgar metáfora que no cabía, que quizá era tan solo un arrebato simbólico de tu madre, que ya para entonces comenzaba a firmar un convenio secreto con el delirio. Pero tenías razón, piensas, Agapito, porque quizás esa imagen nefasta de enterrar clandestinamente lo que uno no quiere o no conviene recordar sea, si no la más precisa, por lo menos la más auténtica representación de lo que es la historia del Perú». Fin de cita. Como todas las obras de Novoa, El amanecer de los amaneceres es una novela que dará que hablar, especialmente por el tema que aborda. En cuanto al nivel estilístico, es una obra lograda en todos sus aspectos, sobre todo el lenguaje y ritmo narrativo. Y cabe repetir, El amanecer de los amaneceres es otra obra de Novoa que ha sido premiada. Novoa sigue coleccionando premios y reconocimientos, es casi como el Bayern de Múnich, pero bueno. Y ahora vamos a conversar un poco sobre la novela. A ver, Pedro, ¿cómo surgió la idea de la novela? Tu novela
incursiona en una temática que siempre provoca discusiones acaloradas: el periodo de la violencia política en el Perú, los años de terror, el conflicto interno, etcétera. ¿Cómo crees que tu novela se diferencia de otros textos que han indagado en esos años difíciles? ¿Qué tal, Gabriel? Primero te agradezco, estás haciendo un gran esfuerzo. Gabriel está desde Estados Unidos, desde Washington, y ha hecho un esfuerzo para estar con todos nosotros. Le doy la bienvenida también a varios exalumnos, alumnos, colegas, a Lilibet Murga, a Lourdes Isabel, a George de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a los amigos de la Universidad César Vallejo. Le doy la bienvenida a Yair Vázquez también, a Yair Ramírez, que también apoyó en la difusión, y por supuesto a Pedro Escribano, que sacó una pequeña nota sobre la novela. De manera general, es cierto, es muy importante aclarar un poco el tema del abordamiento de este tema complicado, ¿no? Ese es un tópico que ha lacerado al país, pero yo me he atrevido a hacer pues algo distinto, digamos, ¿no? Es decir, he tratado de, digamos, de darle una perspectiva que juega con lo inverosímil. Por ahí de repente podría emparentarse un tanto a Rosa Cuchillo, digamos, un poco, ¿no? Podría también estar desde el otro lado de lo inverosímil con La noche y sus aullidos de Sócrates Usunaga, que también aborda el tema. Pero yo he tratado de despegarme del realismo directo y he tratado de colocarle elementos inverosímiles, como que muertos hablan, cosas así, ¿no? Entonces, he tratado de alguna forma de vincular una suerte de atmósfera como de Pedro Páramo, pero en el sentido no tan tétrico, ¿no? Sino es un sentido más andino, digamos, más festivo, más, digamos, más cotidiano, si tú quieres, ¿no? Entonces, la conmoción andina me abrió un espacio para poder tratar de meter justamente la lógica de lo festivo y de lo, digamos, de alguna manera de una victoria no solamente política, sino una victoria existencialista, porque a manera del poema de Masa, de César Vallejo, del cual yo tomo la idea central, donde ese luchador que no solamente va a derrotar pues a un opositor político, sino que va a derrotar a la muerte misma. Entonces, esta es una suerte de novelización de lo que es el poema Masa y España Esparta en este cáliz. O sea, yo quisiera que los jóvenes, los lectores, lean la obra, no tanto buscando su asidero real, sino su asidero simbólico, para que vean que la guerra interna en realidad no es solamente, digamos, un conflicto armado que sacudió digamos, solamente al Perú, sino a manera de este gran escritor Camus, que sea la guerra pues una suerte de debate y de cuestionamiento de la condición humana, y que a pesar de la miseria que puede ser matarse entre hermanos prácticamente en un mismo país, que se vislumbre pues un poco la esperanza de la emancipación, pero no solamente a lo político, reitero, sino a lo existencial, es decir, derrotar a la muerte misma, no tener miedo a la muerte en el sentido de que tú la vas a trascender. Muy bien. Y bueno, hablando de también ese componente social, que es para mí una característica constante de tus obras, otra cosa que me fascina también es tu capacidad de plasmar el lenguaje de diversas procedencias de clase, región o vinculación ideológica. ¿Qué hiciste para documentarte? ¿Cómo te documentaste para escribir la novela? Bueno, por ejemplo, el caso de las voces quechuas, me ayudó bastante mi esposa, que es quechua hablante, y además también sus familiares, ¿no? Que también son quechua hablantes. Entonces ella domina una variante del quechua central, más o menos de Huánuco. Y ahí, por ejemplo, se puede observar, bueno, que tengo esa suerte de influencia de ese tipo de quechua, ¿no? Es un quechua huanuqueño, si se quiere hablar, a pesar de que se contextualiza en ayacucho, ¿no? Pero he tratado en la medida posible de abordar un personaje que no sea cartón piedra, como alguna vez lo conversábamos antes. Por ejemplo, se suele cuestionar que en las películas
para estetizar un poco al personaje andino, como que comienzas a colocarle a un actor que es blanco, pero lo pintas, ¿no? Para que aparezca como si fuera andino, ¿no? Con una soterrada mensaje de que el andino no puede ser objeto de deseo, ni de estética, ni de belleza. Eso yo he ido en contra. Acá el cholo es cholo, y la chola es chola como tal. No es una literatura que va a buscar endulzar, estetizar, occidentalizar al personaje. Es un guerrillero, es un senderista que amó y que conoció a una chica del pueblo, ¿no? A una mujer que le va a acompañar también con su ideología y con su forma de ver el mundo. Y eso creo que me parece que es importante que la crítica literaria observe, porque yo he visto muy bien que han criticado a los personajes cartón piedra de las películas, pero también hay personajes cartón piedra en las novelas literarias. Hay personas que de oídas solamente conocen a los personajes, no conocen a los personajes reales. Parecería que ellos se documentan leyendo novelas sobre el otro y como en tercera, segunda fuente recién comienzan a escribir. Y tú notas el cocimiento. Se confunden a veces en términos, se confunden en costumbres, o sea, varios elementos, sobre todo los elementos lingüísticos. Yo he tratado de incorporar una suerte de castellano quechuizado, pero que de pronto tenga elementos poéticos, o sea, como Osvaldo Reynoso, que considero que es el gran referente de mi literatura junto con Vargas Llosa. Osvaldo Reynoso eleva, como tú bien has mencionado, la jerga, eleva también el lenguaje popular a un nivel literario, ¿no? O sea que hasta cierto punto estás contrastando bueno, ofreciendo otra mirada que no es esa mirada del digamos, el brown face literario, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. ¿Y podrías comentar un poco más de eso, sobre especialmente algunas escenas de la novela donde intentas ofrecer otra imagen, otra perspectiva? O sea, yo creo que escenas de cuando Agapito y Soforina hacen el amor, o sea, perdón, Sinforosa hacen el amor, episodios así donde realmente intentas ofrecer algo diferente. Claro. Por ejemplo, Gabriel, esa escena que tú te refieres es una escena muy, muy, muy simpática y muy entrañable que yo le escribí, donde hacen el amor precisamente el guerrillero con su pareja. Y hacen el amor hasta levitar, ¿no es cierto? O sea, tienen un elemento de algo hiperbólico a manera de realismo mágico de Gabriel García Márquez, pero diferente, en el sentido de que, por ejemplo, los términos, la jerga y los coloquialismos, cuando uno hace el amor, por ejemplo, son lo más auténtico que tú tienes, es decir, es la expresión del idioma en momentos cumbres como la cólera, la furia y también la pasión. Entonces, ahí en esa escena yo he tratado de mezclar inclusive haciendo un montaje de varios sucesos que me gusta mucho hacer, influenciado por una película, Magnolia me parece que se llama, una película donde fusionan historias y se comienzan a mezclar, porque yo este libro siempre lo he querido hacer para el lector atento, es decir, para el lector que tenga que no solamente leer y disfrutar, sino también pensar y reconstruir. Me parece que los libros que no merecen una segunda lectura no merecen ni siquiera la primera. Es decir, que el lector de pronto sienta la necesidad de leer una vez y por qué no una segunda vez para subrayar y para lo que alguna vez Osvaldo Reynoso me dijo, en la Feria del Libro precisamente, pero la física, me dijo, trata de que tu prosa sea bien cuidada y que el libro se abra en cualquier página y que sea un disfrute leerla. Entonces, al margen de lo argumental, he tratado en la medida posible de cuidar mucho el lenguaje, porque me parece que digamos, la prosa tiene que ser también no solamente retórica, sino también poética. Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, bueno, mi próxima pregunta va en esa dirección. O sea, para mí uno de los aspectos más logrados de tu novela es la manera en que fusionas múltiples puntos de vista,
espacios geográficos y temporales, ¿no? El lector necesita leer cuidadosamente el texto, tiene que ser un lector cómplice, y tiene que descifrar esta mezcla de flashbacks, de analepsis, recuerdos y secuencias oníricas. ¿Podrías describir un poco tu proceso creativo? O sea, ¿empezaste con una estructura lineal que luego dividiste y reordenaste, o cómo fue? Claro, por ejemplo, yo soy prácticamente como alguna vez en España, yo llegué a presentar un libro y nos achacaron a Jeremías Gamboa y a mí como los nietos del boom. Entonces, ¿por qué? Porque había una suerte de mucha influencia en la arquitectura narrativa y tengo que aceptar que sí, todavía nos queda ese tipo de pretensión de arquitectura, donde, por ejemplo, nosotros armamos una historia y la historia la tenemos que contar no de manera lineal, sino de una manera dinámica, pero que no se sienta, que no sea tan dislocada. O sea, que tú veas una película y que tú veas de una manera como si fuera lineal cuando no lo es. Algo parecido se da cuando las historias, por ejemplo, de los comuneros, de las personas del Ande, conversan y cuentan historias. Ellos juegan con el tiempo, pero parecería que fuera lineal. Ese es un mérito de ellos en su literatura oral. Entonces he tratado en la medida posible de conciliar toda esta especie de técnicas narrativas de vanguardia, como por ejemplo, con lo que tú has mencionado, los diálogos telescópicos, ¿no? El salto tempoespacial, los vasos comunicantes, el dato escondido, toda esa jerga vargallosiana casi de lo que dice en el libro de Cartas a un joven novelista, ya sin querer solito afloran. Es que uno está escribiendo y de pronto tú dices, este momento tiene que ser un monólogo interior. Y bueno, ya conscientemente lo transformas un diálogo de repente o una especie de pensamiento corto en un monólogo interior. Sigues escribiendo y ves que hay un vaso comunicante entre un personaje y otro. Y dices, no, acá tiene que haber una conexión. Y siempre me ayudo también con lo que mismo Vargas Llosa mencionaba, ¿no? Que eso yo le he contado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la clase de literatura, ese dicho, ¿no? De que se utiliza siempre los mapas mentales. Es decir, Vargas Llosa tiene mapas, o se hace mapas para no perderse. Y yo también hago mapas, ¿no? Hago mapas de tal manera para que no solamente caracterizar personajes, sino también para hacer una ruta de la acción, de tal forma de que no exista por ahí de repente involuntarios vacíos que puedan eventualmente, por lo menos, desconcentrar al lector. Muy bien. Y, a ver, cuéntanos un poco sobre los personajes femeninos de la novela. O sea, ¿cómo construiste estos personajes tan fuertes, tan interesantes como la mamacha o Sinforosa o la hija de Agapito? Que, por cierto, es la única, o es el único personaje que no tiene nombre, ¿ah? ¿Y por qué? ¿Por qué no tiene nombre? Bueno, porque es algo muy entrañable, ¿no? Es decir, a veces lo que es muy entrañable no necesita ser nombrado. Por ejemplo, nuestra identidad, ¿no? Tú no te dices a ti mismo, a veces cuando estás un poco dislocado, pero lo entrañable no necesita ser nombrado. Y bueno, entonces lo otro es que siempre me ha seducido ese reto de hacer personajes femeninos. En toda mi carrera literaria he tratado, por ejemplo, de afanarme en eso que alguna vez le criticaron a Vargas Llosa. Me acuerdo, no sé si fue Ricardo González Vigil o otro crítico, si Ricardo va a escuchar esto ya con cargo a corregirme, mencionaron de que, por ejemplo, Vargas Llosa tenía cierta limitación con personajes femeninos. Entonces, por ejemplo, eran elementos que estaban ahí solamente funcionales, o sea, para que la acción discurra. Pero yo un poco he tratado de que los personajes no sean así, sino que sean contundentes, que arrastren, que marquen, que conmocionen. Por ejemplo, ahí me he valido un poco también del cine, de Almodóvar, por ejemplo, que tiene personajes femeninos bastante fuertes y arrasadores. Porque en la literatura del boom, lamentablemente, a excepción de Aura de Carlos Fuentes, no hay un personaje tan arrasador femenino que pueda de repente a mí emparentarme. Entonces yo he tratado de ir por el lado fílmico y he encontrado pues pincelazos muy interesantes de la psicología de los personajes. Por ejemplo, en Maestra Vida,
la gran protagonista es una mujer. Después en la obra 6 metros de soga también hay un personaje fuerte femenino que es la pareja del boxeador, que dicho sea de paso es una novela que Miguel Gutiérrez le gustó mucho, la premió en un premio el Horacio Ceballos en 2010. Y así he venido escribiendo. En Tu mitad animal también hay una chica que se llama Dulce y que tiene una parte del cuerpo que es precisamente dulce, tal cual. Y bueno, entonces acá no me he querido desentonar con ese reto, es decir, tratar de que los personajes no sean descritos, sino que sean luminosos. O sea, que el personaje femenino no pase como un elemento circunstancial o coyuntural o que por necesidad tiene que ser la esposa de alguien, ¿no? Para pasar a otra. Entonces, no, yo he tratado de que los personajes tengan identidad, fuerza y luz, sobre todo. Y estas tres también son personas muy creativas, ¿no? Y también son tres personas que tienen pues un amor por la literatura y el arte, hasta la hija también, ¿no? Y bueno, ¿podrías hablar un poco más de la mamacha y Sinforosa? O sea, particularmente, o sea, ¿cómo desarrollaste su personaje, especialmente Mamacha, que me parece súper interesante, o sea, profesora de literatura, que luego pasa a una etapa, una época así de delirio, pero bueno, a veces también en eso tiene momentos así de cordura, ¿no? Me parece un personaje sumamente interesante. Claro, te voy a leer un fragmento rápido nada más donde aparece la mamacha. Espero que no sea tan lento mi lectura. Voy a leerles un fragmento rapidito nomás. Este es en la página 23 del libro, que dicho sea de paso lo pueden adquirir en el catálogo de Apogeo. Dice, un levantamuertos, camarada, pollera multicolor, sucia, los yanques de cuero recio, lleno de barro, de furor. La mano de la mamacha suben y bajan, dibujando soles, árboles, lejanías enfatizadas por movimientos decididos, que son absorbidos por el horizonte voraz de su locura. Todos los días amanezco a ciegas, tose, a trabajar para vivir, vuelve a toser. Y ahora, más largo, su pecho berrea como un motor viejo, y tomo el desayuno sin probar ni una gota de él todas las mañanas. Tose. Esta vez el esfuerzo le dobla la columna. Escupe, maldice, pero es terca. Se sabe furiosa, india terca y de las buenas, de las mulas, y escupe maldiciendo nuevamente. Ha sido profesora de literatura en sus años mozos, allá en la Universidad de Huamanga. Incluso había escrito algunos poemas, todos alados, combativos y bellos. Se acomoda las trenzas hacia un solo lado y sin saber si he logrado más nunca algo que brinca del sabor o es solo corazón y que ya ha vuelto, lamentará hasta dónde esto es lo menos. Sigue acribillando el piso a punta de escupitazos, emplastos verdes, en fin. Ahí, por ejemplo, yo trato de pintarte pues a un personaje que intercala la poesía de Vallejo, ¿no? Con la vivencia del personaje, porque el personaje Mamacha es un personaje ancestral. He tratado de que sea así y que de alguna manera no solamente describa pues a una mujer estereotipada como la viejita querendona, ¿no? Esta es una viejita que existe en la vida real. Hay varias abuelitas que son así recias, llenas de un coraje fuerte, férreo, y eso he tratado un poco de configurar. Y los personajes se han mezclado de la vida real. Conozco muchas mujeres andinas que son con esas características. Entonces cada una ha sumado algún tipo de rastro para poder yo crear esos personajes, ¿no? Entre ellos la mamacha. Y ahora, por otra parte, también observamos en la novela la figura paterna, que es pues, ausente, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos la importancia de este personaje que solo aparece, o sea, más o menos hacia el final de la obra? Claro. Bueno, la situación de la
de la figura paterna es importante porque es un símbolo del poder, ¿no? Es decir, el hecho de que, leído de una manera bastante rápida, vamos a encontrar de que no solamente es la figura de un padre, sino que es la figura de la autoridad, es la figura de esa imagen paterna que tú supuestamente deberías seguir. Entonces, los personajes que no suelen tener en mis novelas figuras paternas definidas, es precisamente porque es una especie de simbolización del gobierno como si fuera pues ese eje paternal que es nefasto o que es torpe o que es negligente o que no amerita seguirlo, por lo tanto está ausente, como lo está lamentablemente en muchas zonas de nuestro país. Entonces, la idea de la orfandad paterna siempre me ha seducido para tratar de brindar pues esa suerte de simbolización de no luchar contra contra un padre que no está, porque ¿cómo luchas contra un padre que no está? Lo que tienes que hacer es ocupar su puesto, algo así, ¿no? Edípicamente hablando. Entonces, por eso es que los personajes siempre tienen esa característica, por lo general, ¿no? Una relación bastante esquiva con su padre, porque es un padre, como te decía, por lo general ausente, ¿no? Ahora, volviendo a una pregunta anterior que te hice sobre cómo te documentaste, hablaste sobre el lenguaje, el acento andino que incorporas a lo largo de la novela. ¿Cómo te documentaste en cuanto a hechos históricos o a ese momento tan difícil en la historia reciente del Perú? Bueno, recordé un poco de algunas cosas que he vivido, mezclado con, por ejemplo, con historias que podrían haber sucedido. Por ejemplo, yo vivo en una zona del Cono Norte, cerca de Los Olivos, donde en un tiempo determinado llegaban pues grupos armados que se organizaban con los comedores populares para de repente facilitarles comida, una serie de cosas. Entonces yo he visto cómo se organizaban estas personas. Yo cuando era muy pequeño iba de curioso y veía cómo ellos, por ejemplo, hay una escena de que comparten un caldo ¿no? Un caldo de mote, ¿no es cierto? Entonces yo veía esa especie de fraternidad cómplice, ¿no? Una mezcla de fraternidad y complicidad, pero que lo veía bien cohesionados. Entonces yo de curioso comenzaba a observar ese tipo de comportamiento, ese tipo de cofradía y camaradería, a la final de cuentas, que se brindaba. Entonces prácticamente ha sido recordar esos años que, reitero, acá en la zona hay una zona que se llama Ladera de Chillón, de repente alguien conoce. Es una zona que fue pues ganada prácticamente por invasión, es decir, por grupos sociales que se organizaron y que tomaron un sitio y se quedaron ahí. Entonces toda esa gente luchadora, pues, o sea, toda esa gente, los ancestros son luchadores, no han sido personas, digamos, que han comprado sus casas, no, ellos se la han ganado. Se la han ganado con lucha, o algunos serán críticos, yo lo sé, pero lo cierto es que ellos eran, digamos, de la segunda generación de inmigración. ¿Te acuerdas de esas grandes invasiones de Independencia, de Coma, ¿no es cierto? Después una ola tardía, digamos, ¿no? Donde aparecieron, pues, asentamientos humanos como la era Chillón, Acobamba, de Zapayal y toda esa zona, ¿no? Entonces, recordando esos hechos, un poco he tratado de organizarlos y por ahí preguntar a la gente vieja, sobre todo, que sí estuvo, pues, un poco militando, ¿no? Entonces, a manera de entrevistas a profundidad, los he grabado en audio solamente, con su autorización, por supuesto, y he tratado de esbozar lo que podría haber sentido, pues, un guerrillero de esa época, ¿no? Esa época bastante convulsa y bastante terrible, pero no he tratado de que sea apología, ¿no? Porque de repente alguien puede pensar que es una apología o que de repente es un guiño, no es nada de eso, es una novela existencial. Ahí el guerrillero, el luchador va a derrotar a la muerte en sí misma, no va a derrotar pues a un poder o una especie de establishment corrupto, decadente, ¿no? Ese discurso panfletario no hay ahí. Lo que hay es una suerte de alegato a la humanidad, alegato al amor, en realidad, al amor que vence también la muerte, ¿no?
No, y ese es un punto muy importante que hay que destacar, porque yo creo que eh, al conversar y pensar en esta obra, sí, fácilmente alguien podría decir, ah, pues es una apología o algo así, pero obvio que no, ¿no? Cuando uno lo lee, ¿no? Entiende que va mucho más allá. O sea, especialmente en estos días que son tan, digamos, polarizados, ¿no? Y hay mucho de revisión de la historia, ¿no? Y yo creo que eh, el texto, tu texto se presta a un debate importante que se tiene que hacer. Eh, ¿Cómo esperas tú la recepción ahora, ya que estás lanzando el libro y estás ahora haciendo, bueno, un tour virtual de la novela, pero cómo esperas tú un poco la recepción que va a tener la novela? Bueno, yo creo que esta plataforma, la feria, siempre ha sido pues una vitrina importante para los escritores y yo creo que felizmente ahora se ha reinventado y felicito a los organizadores. Yo creo que siempre va a tener sus lectores, ¿no? Yo quisiera aprovechar tu anterior pregunta para agregarle un par de, se me quedó en el tintero antes que se acabe nuestro tiempo. Eh, Hay un personaje militar, ¿no es cierto? Hay un personaje militar o varios personajes militares que aparecen ahí, ¿no? Que son del servicio de inteligencia. Yo tuve la curiosidad de vivir en un barrio recontra picante, ¿no? Un poco un barrio rojo, pero resulta que me voy a la infantería marina y algunos amigos que son de izquierda me dicen, tú has sido un soplón, ¿no? Pero en realidad lo curioso es que yo he estado en los dos lados prácticamente, o sea, he estado mirando las dos esferas y bajo ese conocimiento he tratado de escribir pues una novela totalmente desangelada y escéptica, ¿no? O sea, no hago alabanzas contrabandeadas a ninguno de los dos lados, al contrario, hasta cierto punto podría decirse que hasta mezquino. Quiero leerte brevemente ya para aprovechar para que los compañeros que están escuchando, viendo esta proyección, se animen a leer la novela. Al cholo Agapito lo han enfriado, compita. Penumbra, cholo, mucha penumbra. Respiras. El cielo negro sin estrellas, mezquino. Ni siquiera nubes, nada. Pero vives, cholo. De alguna manera revives. Estupor, mueca tosca, recia, gestos desarmándose sin orden. Eres invisible, Agapito. Pero qué demonios, igual te ha despertado. Los asistentes se miran, se reconocen. Son animales asustados que comparten su miedo cerval, su desconfianza intercalada y mutua. Y tú no abres los ojos del todo, no lo necesitas. Un hombre alto, abufalado, de camisa oscura y amidonada, entra al salón principal, se detiene, domina el ambiente a través de una mirada telescópica, de faro inquieto que busca y que no encuentra. De inmediato deja resbalar los ojos a su relojito pulsera. Ahí se enfrenta al espejo de su propia impaciencia, a ese hecho miserable de cronometrar la angustia de una cita que tarda, que jala, que arranca y que pudre una a una sus pupilas. Tú, en cambio, aguardas, exhalas y contemplas el mundo por esa ranura apretada que te concede la unión endurecida de tus párpados. ¿Quién ha muerto? Pregunta a los que recién llegan. Y la interrogante flota, planea en el ambiente como un escupitajo gaseoso. Resoplas, entiendes que te encuentras en el comedor popular de tu barrio, un comedor que ahora, metamorfoseado a las malas, funge de improvisado velorio. Al cholo Agapito lo han enfriado ayer, compita, en el atentado de la base naval de Ancón. Una explosión demasiado cerca lo ha reventado. Lo que es la suerte, camarada. La puta mala suerte, dirá usted. Dicen que fue un petardo que se le enredó y no pudo parar la mecha encendida. Es la cuota de nuestra propia sangre, camarada. La cuota obligada de heroísmo que exige el partido. Bueno, ese es un poco esto que te estaba diciendo, ¿no? Yo estaba en la base de Nancón, pero no es subversivo, porque alguien podría pensar, ¿no? Yo estaba ahí como infante marina, obligado, por supuesto, y y nada, es una novela que tiene elementos como, lo novedoso sería que tiene elementos inverosímiles, tiene elementos que coquetean con lo fantástico, y que de alguna manera creo que pueden matizar pues la literatura de la guerra interna, que para que sea leída pues con ojos diferentes. Pues sí, excelente, sí. Estoy también completamente de acuerdo y recomiendo que todos los que estén acá que lean la obra, ¿no? Muy bien,
Les agradezco a todos, un saludo a todos los compañeros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Nacional de Ingeniería, también a los amigos de la Universidad César Vallejo, a todos los amigos, los docentes investigadores de la San Marcos, de docentes Renacit, y a todos en particular, muchísimas gracias. Gracias a ti, sobre todo Gabriel, por la gentileza de tu presencia y tus palabras, y a los organizadores. Adelante. Muchas gracias.